Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin par. Y gritemos todos unidos, viva la Internacional. Uniendo al imperio burgués, agrupémonos todos en la lucha final. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora en nuestro programa número 594. 13 años brindando información y elementos para el debate a todo el magisterio colombiano. Programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Bueno, y antes de iniciar queremos dar un saludo muy especial y expresarle toda nuestra solidaridad y pésame al compañero Omar Camargo por la muerte de don Ernesto Camargo, su señor padre, en días pasados. A Omar, a Pachito, a Flor y familiares, toda nuestra solidaridad, un abrazo fraternal del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Bueno, y esta semana cruzada por dos fechas supremamente importantes en la vida nacional. Por una parte, la celebración del Día Internacional de la Clase Trabajadora y el segundo, aniversario del histórico estallido social, paro nacional y paro indefinido del magisterio colombiano. Así que este año, la memoria de los héroes de Chicago, las luchas de los obreros, maestros, campesinos, estudiantes, indígenas, empleados, desempleados y demás sectores reales y vivos de nuestra sociedad que han luchado con conciencia de clase frente a la oligarquía y las mafias instaladas en el poder, cobra este año mayor importancia cuando se está a las puertas de lograr transformaciones importantes en el camino al cambio por el cual votaron millones de ciudadanos en el país. Así que el pueblo en todas sus manifestaciones tendrá que garantizar la aprobación de las reformas radicadas en el Congreso de la República. Ya los reyesuelos liberales y conservadores han mostrado su intención de hundir esta pretensión de cambio del pueblo colombiano. Así que será el pueblo que eligió al pacto histórico el que tendrá que salir nuevamente a las calles para defender la esperanza, la paz, la igualdad y la justicia social en el territorio colombiano. A todo el magisterio, a toda la clase trabajadora, a todo el pueblo colombiano en el contexto del 1 de mayo, del estallido social, del paro nacional y del paro indefinido del magisterio, reiteramos un abrazo combativo por las transformaciones que garanticen el derecho a una vida digna para el pueblo colombiano. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital.
Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Y se alcen los pueblos por la internación. Un fraternal saludo desde la Junta Directiva y del colectivo de Maestro Leonardo Posada William Agudelo a todo el magisterio distrital y a las comunidades educativas. Damos la bienvenida a su sintonía a nuestro programa Voz Educadora, la voz de los sin voz. Persistimos en la formación y organización permanente de cara a la resistencia de la política impuesta por la Secretaría de Educación Egna Bonilla frente a su postura arbitraria que busca censurar el derecho a la protesta y a la participación de las comunidades educativas en la construcción de una educación digna, que solo será posible si es consecuencia, no impuesta. Por tal razón, debemos permanecer en alerta, priorizando la unidad, atendiendo la información y orientación de la organización sindical, que se encuentra en trabajo permanente, y señalando a la Secretaría de Educación la necesidad de instalar la mesa de negociaciones para lograr materializar los acuerdos plasmados de nuestro pliego de peticiones. En este sentido, seguimos rechazando la implementación de programas que no fortalecen la educación pública estatal, como el bachillerato internacional y los convenios con las cajas de compensación familiar, los cuales le quitan los recursos a las instituciones educativas distritales y amplían las brechas. Por tal razón, saludamos y apoyamos la lucha y la resistencia de las comunidades educativas que se niegan a aceptar las imposiciones de estos programas, en especial a nuestra normal María Montessori. De igual manera, seguimos en apoyo a las reformas del cambio, las cuales son fundamentales para avanzar en la dignificación de la vida del pueblo colombiano, el cual históricamente ha luchado por la salud, el trabajo digno, el derecho a la vejez, la felicidad para una pensión. No podemos perder la oportunidad de avanzar en la democratización de nuestro país y alcanzar la anhelada paz perseguida por décadas. Por tal razón, nos movilizaremos masivamente el 1 de mayo para conmemorar y reivindicar los derechos de la clase trabajadora, donde la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación enarbola la bandera de la dignificación de la labor docente y la defensa de la educación pública. Por ello, nos encontramos en la Plazoleta de las Nieves, actualmente Eduardo Umaña Mendoza, a las 9:30. En consecuencia, y con el momento histórico de resistencia y avance en la lucha por la educación pública estatal y nuestros derechos laborales, la Asamblea de la ADE, en el plan de acción de nuestra organización, aprueba y propende por la materialización de lo allí acordado para defender la educación pública. Debemos mantener en estado de alerta en el marco del proceso de negociación y rechazar cualquier tipo de represalias contra la justa lucha del magisterio. Reunión entre las comunidades educativas de los 10 colegios en los cuales se busca imponer el bachillerato internacional con la junta directiva se dará este 2 de mayo en el auditorio Eduardo Umaña Mendoza de nuestra ADE Norte. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, docente orientador, directivo de la ADE. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, pullas, pullas. Y pullas, pero muchas pullas a César Gaviria, que pretende intimidar a la bancada liberal para que vote negativamente la reforma a la salud. Pullas, pullas, pullas. Pullas y muchos pullas a la implementación del bachillerato internacional vulnerando la autonomía escolar. Pullas, pullas, pullas. Pullas y muchas pullas a los congresistas de los partidos tradicionales de derecha que se oponen a la reforma a la salud y ven a esta como un negocio y no como un derecho para todos los ciudadanos. Pullas, pullas, pullas. Y muchas pullas a todos los detractores del gobierno del cambio que han votado las reformas en contra. Por eso
llamamos al pueblo colombiano a estar rodeando al gobierno del cambio. Este 1 de mayo estamos en las calles. Pullas, pullas, pullas. Pullas, pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación de Bogotá, que arremete contra la comunidad, los estudiantes y los docentes de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Pullas, pullas, pullas. Puya es Nabonilla, que sigue haciéndole conejo a la educación pública y los recursos no se ven. Nuestros niños siguen sin maestros en las escuelas. Pullas. Pullas, pullas, pullas. Pullas, muchas pullas, pero recontra pullas a la mesa de rectores bogotana, que presiona a la Secretaría de Educación para que saque resolución de reposición de tiempo por el paro distrital de 2 días. Parece que nunca hubieran sido docentes. ¿Qué tal? Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a la candidatura de nuestra concejala Heidi Sánchez a la alcaldía de Bogotá, que surgió de la consulta interna del pacto histórico. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, pero recontra vivas a las organizaciones sociales, populares y sindicales que salen a las calles a respaldar la reforma a la salud, laboral y pensional que garantizarán el cambio en Colombia. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas al 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, y a las personas que salen a las calles a respaldar las reformas del gobierno del cambio. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y muchos vivas por el gobierno del cambio, que sigue impulsando las transformaciones necesarias para que el pueblo colombiano tenga dignidad y tenga democracia y participación. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Viva, viva a los estudiantes, docentes y comunidad educativa de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori por la lucha, resistencia y defensa de sus peticiones ante la Secretaría de Educación. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas y muchas vivas al magisterio bogotano, que saldrá masivamente el 1 de mayo y que en las instituciones educativas se opone vehementemente a las políticas privatizadoras de Claudia López. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Y vivas, vivas, muchos vivas a todos los docentes que cada día hacen resistencia en los colegios, en las calles y en todos los espacios contra las políticas neoliberales de privatización de la educación. ¡Vivas! Viva, 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 viva. Vivas, muchos vivas a Carolina Corcho, la ministra, por liderar la propuesta de reforma a la salud para el pueblo, y aquellos congresistas que no se dejaron intimidar y votaron positivamente la propuesta de reforma a la salud. ¡Vivas! Viva, 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 viva. ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Y van a empezar a pujar para los otros lados. Y van a caer en la cana los vaqueros. Y van a entrar a la universidad mineros. ¡El pueblo aquí resiste, carajo! Voz Educadora. Maela ni wan gete ni wan voz educadora un gon gochin ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Viva el 1 de mayo combativo y revolucionario. Nos movilizamos para defender las reformas del cambio.
Con un comunicado a la opinión pública, el presidente Gustavo Petro ratifica que los cambios en su gabinete se proponen configurar un gobierno para redoblar la agenda de cambio social al servicio de las grandes mayorías. Se adelantan entonces los siguientes cambios en el gabinete: Ricardo Bonilla, Ministerio de Hacienda; Jennifer Mojica, Ministerio de Agricultura; Luis Fernando Velasco, Ministerio del Interior; Guillermo Alfonso Jaramillo, Ministerio de Salud; Yesenia Olaya, Ministerio de Ciencia; Mauricio Liscano, Ministerio de las TICs; William Camargo, Ministerio de Transporte; y Carlos Ramón González, director administrativo de la Presidencia. Reorientar el proyecto político y materializar la reforma del cambio es lo que nos corresponde. El ministro Ocampo, ministro de Hacienda, propone en la mesa de negociación de estatales un 0.5% de incremento salarial. Se fue el ministro de Hacienda. Hoy el gobierno propone en la misma mesa fortalecer el sector público, ampliar la planta permanente en todas las entidades y mejorar condiciones de empleo. Y un incremento salarial retroactivo al 1 de enero, así: índice de precios al consumidor del 13.12%, más 1.5%, es decir, 14.62%. Las propuestas y la negociación continúan. Recordamos que el pliego de peticiones de FECODE busca además incremento de la nivelación salarial a partir del presente año. Este 1 de mayo convoca a inundar las calles, a salir a respaldar el gobierno que con voto de clase elegimos, respaldar la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, el Plan Nacional de Desarrollo y la paz total. Por eso estamos impulsando nuestro pliego de peticiones, cuya mesa se instaló el martes 25 de abril y el miércoles 26 se inicia la negociación, revisando el estado de cada uno de los acuerdos para avanzar. Revisamos además los artículos del Plan Nacional de Desarrollo a aprobar en el mes de mayo con las siguientes propuestas: que se mantenga el artículo 148 de la Ley 1450, o sea, la concurrencia de deudas. Y de igual manera, una proposición sustitutiva, artículo 355, que mantiene la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Constitucional del Sistema General de Participaciones y que ésta sea presentada en el segundo semestre del año 2023 al Congreso de la República. Queda entonces claro que la negociación se hará los días martes y miércoles y todo el Comité Ejecutivo será negociador con vocerías en cada uno de los ejes. Vamos con toda, marchamos por el cambio y nos vemos en las calles el 1 de mayo. Y van a entrar a la universidad, mineros. El día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todo. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la comunidad. Hoy la voz de los estudiantes de la Normal María Montessori, que se encuentran en asamblea permanente con la comunidad educativa, defendiendo su proyecto educativo institucional y su autonomía escolar. Hoy en amenaza con la intervención del programa del Bachillerato Internacional que la Secretaría de Educación quiere implementar en 11 colegios de la capital. Así que tenemos a Leonela Camargo, vocera de los estudiantes de la Normal María Montessori. Bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Buenos días, mi nombre es Leonela Camargo, soy estudiante del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. Hoy quiero manifestarles nuestra inconformidad con la política pública llamada Bachillerato Internacional,
esta política pública se quiere implementar en nuestra normal y nosotros como estudiantes y como maestros consideramos que esta política no va de la mano con la propuesta pedagógica que se ha llevado a cabo durante 71 años en la escuela normal, que es la formación de maestros y maestras para la infancia. Nosotros tenemos una acreditación de alta calidad y queremos mantenerla, no queremos que se acabe nuestro programa. Nosotros nos hemos manifestado muchas veces ya, hemos tenido ya 5 mesas de diálogo en las que hemos solicitado información sobre el bachillerato internacional como política. No se nos ha dado respuesta concreta sobre qué es, sobre cómo se va a implementar y demás. Y asimismo hemos recibido también amenazas, no solamente los estudiantes, sino también los maestros de la escuela, con respecto a los pronunciamientos que hemos tenido, con respecto a nuestra inconformidad, con respecto a nuestras preguntas. Nos han tachado de maestros mentirosos, nos han tachado de estudiantes, de niños cuidando niños. Cuando nosotros hacemos nuestras prácticas, llevamos a cabo nuestras prácticas allí. Nosotros todo el tiempo estamos en esa situación y pues no nos parece que ahora vengan a tacharnos de niños que estamos haciendo pataleta por algo que simplemente no va con la naturaleza de la normal. La naturaleza de la normal está arreglada por el decreto 1236. Allí dice que la naturaleza de la normal es tener el programa de formación complementaria como orientación vocacional. Allí nos quieren imponer un programa que va totalmente en contra de ello, porque nos hablan de un POP, que es un programa de orientación profesional, que no va de la mano con el enfoque pedagógico que tiene la normal. Y en las manifestaciones que hemos tenido, que ya han sido varias, han amenazado a los niños y niñas que han estado en aquellas manifestaciones. Les han dicho que les van a quitar el cupo, les han dicho que les van a hacer firmar observador, que van a perder la materia por manifestarse, por tener pensamiento crítico, que creo que es precisamente el objetivo de la normal, crear sujetos críticos y pensantes que no están para admitir cualquier cosa que les quieren imponer a la fuerza. Muchas gracias. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todo. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos, hablándonos sobre las tensiones y la actualidad en la política nacional. Buenos días a las maestras y maestros de Colombia y a los radioescuchas de la Voz Educadora. El comentario de este domingo pudiera llamarse "Sorpresa te da la vida te da sorpresa". Cuando el expresidente Gaviria y el expresidente Pastrana creyeron que podían presionar y coaccionar al gobierno para que diera un paso atrás en la reforma de la salud, se llevaron una sorpresa. Primero, algunos parlamentarios honestos de la comisión en donde se debía decidir si la reforma a la salud hacía tránsito hacia la plenaria del Congreso o no, sucede que unos políticos honestos, liberales y conservadores decidieron apoyar el proyecto de reforma a la salud. Habían sucedido dos cosas nada sorprendentes en la politiquería nacional. Una, el presidente Gaviria amenazaba a sus senadores para que no le dieran el voto afirmativo al proyecto de reforma. Estos liberales y conservadores que votaron por la reforma están demostrando que tienen un alto quantum de honestidad. El segundo hecho sorprendente es que el presidente respondió a los retos de los dos expresidentes Gaviria y Pastrana con una cosa que suelen hacer los gobiernos burgueses. Le pidió la renuncia a todos los miembros de su gabinete e hizo los reajustes necesarios para que sus colaboradores respondan más afirmativamente a la política.
Ya en los medios están los presidentes de ANDI, de FENALCO y de ACOPI diciendo que esto significa una radicalización de la política del presidente Petro. No significa una radicalización. Lo que significa es que el mensaje que dio el presidente Petro señala que no se deja coaccionar, que no le tiene pánico a los obstáculos que ponga la politiquería, y el mensaje final, que son los campesinos en los campos de Colombia y los trabajadores en las calles y plazas de la ciudad, los que deben salir a respaldar esta política del cambio. Por esa razón, el 1 de mayo, las plazas y calles de Colombia deben colmarse de la clase obrera respaldando la política del cambio del presidente Gustavo Petro. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. Poblaciones de diferentes regiones, entre ellas campesinos del Sumapaz, exigen protección ante la presencia de grupos armados ilegales en sus regiones. Un estudio de Indepaz sobre el asesinato de líderes sociales en los últimos 20 años señaló que el 74% de estos crímenes ocurrieron en el gobierno Uribe. Afortunado fracaso de las marchas convocadas por la derecha contra el gobierno Petro. Algunos magistrados de las altas cortes no quieren comprender el decreto de austeridad promulgado por el presidente Petro. Algunos continúan viajando con dineros del erario público. 7 oficiales de la policía de rangos altos denunciaron a un coronel por hostigamiento y acoso sexual. Una valiente representante a la Cámara del Partido Liberal, un representante conservador y uno de la U, en una actitud valiente, no se dejaron amedrentar de sus jefes políticos para votar en contra la reforma a la salud. Las visitas del presidente Petro a la ONU y a la OEA lo dejaron bien posicionado como líder y mediador en el ámbito público y político latinoamericano. Somos el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz. Nacimos al calor de la lucha de los docentes temporales en 1992, que logra el nombramiento de 7.200 en la planta distrital. Por un sindicalismo clasista y coherente en la defensa de los derechos de la clase trabajadora, del magisterio y del pueblo colombiano. Nuestro colectivo y el programa radial Voz Educadora invitan a toda nuestra querida audiencia para apoyar las listas nuestras el próximo 26 de mayo, día sindical. 5 tarjetones. Para el Comité Ejecutivo de FECODE, a la compañera María Eugenia Londoño con el número 5. Para el Comité Ejecutivo de la CUT Nacional, a la compañera Lina María Montilla, número 65. Para el Comité Ejecutivo de la CUT Bogotá Cundinamarca, Carlos Gaviria, número 932. Para el Congreso de la CUT, Alexander Hurtado con el número 231 o Emiro Espitia con el número 241. Para la Asamblea Federal de FECODE, a las compañeras Ana María Cepeda con el número 330 o la compañera Omaira Eslava número 333. Somos el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz. Bueno, y con la canción de la clase trabajadora La Internacional en la versión latinoamericana y caribeña de Clate,
Lo mismo que retomando las voces de ese estallido social que terminó en el gran paro nacional del pueblo colombiano y paro indefinido del magisterio. Así vamos dando por terminado el programa del día de hoy, no sin antes recordar que este 1 de mayo tenemos una cita en las calles de las ciudades de Colombia en el Día Internacional de la Clase Trabajadora e impulsando con el pueblo en las calles las reformas que están cursando en el Congreso de la República. Por la paz, por la justicia social, por la igualdad, por los derechos fundamentales para el pueblo colombiano, nos vemos en las calles. Somos el programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz. Somos el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo. Su directivo en la ADE, Alexander Hurtado. Aportes, preguntas o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube o en Facebook con Voz Educadora. Para todos y para todas, un abrazo fraternal, solidario en el Día Internacional de la Clase Trabajadora y en un aniversario más del estallido y el paro nacional del pueblo colombiano. Un feliz resto de domingo y chao, chao. ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.